La mansión se erguía imponente en lo alto de una colina, rodeada por muros altos y portones de hierro que rara vez se abrían. Detrás de aquella fortaleza de lujo vivía un hombre que, para muchos, parecía tener todo lo que cualquiera podría desear: riqueza, belleza y un cuerpo esculpido por la disciplina de años de entrenamiento. Sin embargo, la verdad escondida bajo aquel techo silencioso era que le faltaba lo más importante: la capacidad de ver la vida con sus propios ojos. El accidente que le había arrebatado la vista también le había robado la esperanza, la fe en el amor y la alegría de vivir. Ahora, atrapado en su propia oscuridad, pasaba los días entre pasillos silenciosos, donde solo el eco de su bastón, golpeando el suelo, resonaba como un cruel recuerdo de todo lo que había perdido. Antes del accidente, era conocido como un hombre deslumbrante, cortejado por mujeres y envidiado por otros hombres. Su presencia en cualquier evento social atraía miradas y comentarios. La fortuna heredada de su familia, multiplicada por su inteligencia en los negocios, solo reforzaba la imagen de alguien inalcanzable, un verdadero príncipe moderno. Pero desde que la oscuridad se cerró sobre sus ojos, se había aislado del mundo. Evitaba visitas, rechazaba invitaciones, y los pocos empleados que aún trabajaban en su mansión lo veían como un patrón severo, frío y amargado. No quedaba en él rastro alguno de aquel hombre seductor que sonreía ante los flashes de las cámaras y brindaba copas en cenas lujosas. Lo que nadie sabía era que, más que la vista, lo que realmente le habían arrebatado era la confianza. Ya no creía que alguien pudiera amarlo de verdad. Para él, todas las mujeres que alguna vez lo buscaron habían sido atraídas por su apariencia o por su riqueza. Sin su belleza exterior, sin el encanto de aquellos ojos que antes cautivaban, estaba convencido de que nada en él podía despertar un amor genuino. Vivía como prisionero dentro de sí mismo, alimentando la idea de que el amor no era más que una ilusión creada para disfrazar intereses ocultos. Su rutina estaba marcada por el silencio. Los empleados, temerosos de su arrogancia, mantenían la distancia. Las comidas eran servidas sin palabras, los pasillos limpiados sin que nadie se atreviera a interrumpir su introspección. Pasaba horas encerrado en su biblioteca, rodeado de libros que ya no podía leer, escuchando únicamente el sonido de un viejo tocadiscos que repetía melodías melancólicas. Allí, perdido en la oscuridad, se convencía de que vivir solo era mejor que exponerse nuevamente a las crueles ilusiones de la vida. Pero en medio de aquel sombrío aislamiento, un detalle comenzaba a inquietarlo. La propia mansión, antes símbolo de lujo y poder, ahora se sentía asfixiante. Era como si las paredes gritaran su soledad y repitieran sus miedos más profundos. Se había convertido en el fantasma de su propia casa, vagando por los pasillos con pasos firmes pero sin destino. El orgullo que siempre había sido su sello, ahora no era más que una armadura para esconder el dolor de haber perdido aquello que daba sentido a su vida. Y mientras los días se arrastraban, alimentaba la certeza de que nada ni nadie podría devolverle la luz. Ese era el retrato del millonario que, escondido detrás de la oscuridad y la arrogancia, creía estar condenado a vivir sin amor. Lo que no imaginaba era que la vida ya preparaba el encuentro con alguien que, sin belleza convencional, sin riqueza ni títulos, llevaba dentro de sí lo único capaz de devolverle la visión más importante, la visión del corazón. Aquella mañana gris, la mansión se veía aún más imponente y distante de la realidad. El portón de hierro se abrió lentamente, y por él entró una mujer de pasos inseguros, pero cargados de determinación. Era la nueva empleada, contratada casi a toda prisa por la ama de llaves que organizaba la rutina de la casa. Llevaba consigo una bolsa sencilla, ropa modesta y una mirada curiosa, aunque teñida de nerviosismo. Su vida hasta ese momento había estado marcada por la lucha diaria, por la discriminación velada que sufría en cada lugar donde pasaba y por la falta de oportunidades que la sociedad insistía en negarle a quienes, como ella, no encajaban en los estándares impuestos de belleza o riqueza. Era una mujer negra, con sobrepeso, y en su apariencia cargaba las marcas que el mundo usaba como excusa para juzgarla. Sin embargo, en ella había una dulzura discreta, una humildad genuina
y una fuerza escondida detrás de la tímida sonrisa que se empeñaba en ofrecer, incluso cuando el mundo parecía decidido a aplastarla. Al atravesar el lujoso patio, no pudo evitar sentir el peso de la desigualdad: alfombras rojas, esculturas costosas y una arquitectura que respiraba ostentación. Era como si hubiera entrado en un universo completamente distinto al suyo, un lugar al que no parecía pertenecer. Al ser conducida a la sala principal, se encontró con el ama de llaves, una mujer rígida y de porte altivo que la evaluó de arriba abajo con mirada crítica. El ama de llaves no dudó en dejar claro que aquel trabajo no sería fácil, que el patrón era un hombre difícil, exigente y, sobre todo, implacable con los errores. La nueva empleada escuchó en silencio, tragándose la ansiedad que crecía dentro de ella. Al fin y al cabo, aquella era su oportunidad de mantener a su familia, de asegurar lo mínimo de dignidad para sí misma y de demostrar que, a pesar de los constantes rechazos, tenía valor. Fue en ese instante cuando el destino decidió manifestarse. El firme sonido de un bastón resonó en los pasillos antes de que él apareciera en la sala. El millonario ciego entró con pasos pesados, vistiendo una camisa impecable y exhalando autoridad. Incluso sin poder ver, era como si consiguiera imponer su presencia a cualquiera que osara respirar cerca de él. Al oír que había una nueva trabajadora, levantó el mentón y dejó escapar un tono de voz frío, casi cortante. Quiso dejar claro desde el primer momento que no necesitaba a nadie y que no estaba interesado en conversaciones ni simpatías. Ella, intimidada, bajó la mirada, como siempre hacía cuando enfrentaba desprecio. Sintió el corazón acelerarse y las manos temblar, pero, aún así, se mantuvo firme. Respondió con voz tranquila, prometiendo dedicación y respeto, aún sabiendo que no recibiría lo mismo a cambio. Él, sin embargo, soltó una risa amarga, como si fuera imposible creer que alguien como ella pudiera marcar alguna diferencia en su vida. Aquel primer encuentro estuvo marcado por el choque y el rechazo. Él no quería a nadie en su rutina, mucho menos a alguien que consideraba incapaz de comprender su dolor. Para él, aquella nueva empleada no era más que otra sombra en la casa, destinada a desaparecer ante su arrogancia. Para ella, sin embargo, aquel momento sería el inicio de un camino inesperado, un camino en el que su humildad enfrentaría la oscuridad del corazón de un hombre que creía haber perdido ya la capacidad de amar. Los días posteriores a la llegada de la nueva empleada estuvieron marcados por una tensión silenciosa que se extendía por los pasillos de la mansión. Cada movimiento suyo parecía molestar al patrón, quien, aún sin poder ver, tenía una sensibilidad aguda para notar la presencia de cualquiera a su alrededor. Percibía el sonido de sus pasos vacilantes, el arrastre delicado de los objetos que limpiaba con cuidado e incluso el suspiro contenido cuando creía que nadie la escuchaba. Para él, aquello era invasivo, casi como si el silencio en el que había elegido vivir estuviera siendo amenazado. Para ella, cada minuto en aquella casa era una prueba de resistencia, pues no bastaba con realizar su trabajo, era necesario soportar las flechas invisibles del desprecio que caían sobre ella a cada instante. Él era rudo en sus palabras, muchas veces demasiado seco en sus órdenes, como si su presencia fuera una molestia constante. Si ella tardaba un poco más en arreglar una habitación, él de inmediato lanzaba un comentario cortante, insinuando que quizás había elegido a la persona equivocada para el puesto. Cuando ella ofrecía ayuda más allá de lo solicitado, él lo rechazaba con frialdad, afirmando que no necesitaba la compasión de nadie. Cada frase suya era como un muro erigido entre los dos, y ella, aunque sintiera el dolor de aquel desprecio, siempre respondía con respeto, tragándose la amargura que le quemaba por dentro. Los demás empleados, acostumbrados al difícil temperamento del patrón, encontraban en aquella situación un motivo más para ridiculizarla. Entre susurros y risas disimuladas, comentaban que no duraría mucho tiempo, que una mujer como ella jamás tendría fuerzas para soportar la presión de trabajar allí. Algunos llegaban a burlarse de su apariencia, insinuando que no era adecuada para estar en una mansión tan lujosa. Ella escuchaba en silencio, fingía no importarle.
pero en su interior cada palabra era un puñal que hería su autoestima, ya marcada por tantos años de rechazo. A pesar de todo, algo dentro de ella la mantenía firme. Tal vez era la necesidad de mantener a su familia, tal vez el deseo de demostrarse a sí misma que era capaz, o quizás una extraña intuición de que aquel lugar, por más hostil que fuera, aún reservaba algo más grande para su vida. No sabía explicarlo, pero había una voz interior que le decía que no se rindiera. Él, por su parte, no lograba entender cómo aquella mujer aún no había abandonado el trabajo. Estaba acostumbrado a ver a las personas desistir ante su frialdad, pero ella permanecía allí, día tras día, soportando no solo su hostilidad, sino también la crueldad velada de los demás. En el fondo, aunque no lo admitiera, esa persistencia comenzaba a despertarlo de un modo distinto. Era como si la mansión, acostumbrada a ser escenario de sombras, comenzara poco a poco a recibir una nueva presencia, una fuerza discreta pero constante, que él no lograba ignorar. El choque entre sus mundos, el de él, marcado por la oscuridad y el orgullo, y el de ella, moldeado por la humildad y la resistencia, no parecía, a primera vista, capaz de generar algún acercamiento. Pero la vida, con su ironía silenciosa, ya preparaba el terreno para que de esa colisión surgiera algo inesperado, algo que ni él, en su arrogancia, ni ella, en su sencillez, podrían imaginar. Los días transcurrían lentamente, marcados por el peso de la rutina silenciosa de la mansión, pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. El millonario, acostumbrado a ignorar por completo la presencia de la nueva empleada, empezó a notar detalles que antes le habrían pasado desapercibidos. Se dio cuenta, por ejemplo, de que los ambientes de la casa estaban más organizados que antes, de que las comidas venían acompañadas de un sutil toque de condimento que despertaba recuerdos olvidados, y de que los objetos de la biblioteca, donde pasaba la mayor parte de su tiempo, siempre estaban cuidadosamente alineados, como si alguien allí realmente se preocupara por cada detalle de su vida. Al principio, no quiso darle importancia. Su arrogancia le impedía admitir que, de algún modo, la dedicación de aquella mujer estaba interfiriendo en su rutina, pero lo que realmente empezó a llamarle la atención no eran las tareas ejecutadas a la perfección, sino la sensibilidad escondida en gestos simples. Ella hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían una sinceridad que él no escuchaba desde hacía mucho tiempo. No había adulación, no había interés oculto, solo una verdad desarmada, directa, que poco a poco se filtraba a través de la armadura de frialdad que había construido a su alrededor. En una ocasión, al quejarse de una comida que no le había agradado, esperaba que ella bajara la cabeza como todos hacían siempre. Sin embargo, ella respondió con calma, diciendo que podía prepararla de nuevo, pero recordándole respetuosamente que tal vez el problema no era el plato, sino el hecho de que él ya no encontraba placer en nada. Aquellas palabras, sencillas, lo tocaron profundamente. No estaba acostumbrado a ser confrontado de una manera tan honesta. Por primera vez en años, no supo qué responder. También fue en una tarde silenciosa cuando percibió otro detalle. Mientras ordenaba la sala de música, ella tarareaba suavemente una melodía delicada, casi como un susurro. Él, que había llegado a odiar la música por asociarla con el pasado en que podía ver, se quedó quieto, en silencio, escuchando aquel sonido sutil. Sin darse cuenta, sus labios se curvaron en una leve sonrisa, casi imperceptible, pero real. Era como si aquella voz trajera de vuelta una luz tímida a un corazón endurecido. Poco a poco, la mansión comenzó a llenarse de señales invisibles de su presencia. Él, que antes solo la veía como una molestia, empezó a percibir algo diferente, no con los ojos, sino con el corazón. La humildad de ella tenía una fuerza que él no lograba explicar. No necesitaba palabras rebuscadas ni gestos grandiosos. Le bastaba con ser quien era. Y esa autenticidad, tan rara en un mundo donde todos buscaban algo de él, comenzó a transformarlo por dentro. El millonario aún no lo admitía para sí mismo, pero ya no podía ignorar la sensación de que, por primera vez desde que había perdido la vista, alguien realmente veía al hombre que existía detrás de la riqueza y de la arrogancia. La nueva empleada, con su sencillez y su valentía silenciosa,
estaba revelando un valor invisible que él jamás había imaginado encontrar. En una noche de lluvia intensa, el millonario vagaba inquieto por la biblioteca de la mansión. No lograba dormir como de costumbre, atormentado por los recuerdos del accidente que le había arrebatado la vista y por la sensación constante de vacío que lo consumía. Mientras caminaba en círculos, apoyado en su bastón, escuchó pasos discretos en el pasillo y, enseguida, la voz suave de la nueva empleada, preguntándole si necesitaba algo. Él, al principio, reaccionó con frialdad, diciendo que no era necesario. Pero había algo diferente en esa noche. Tal vez era el peso de la soledad, tal vez la vulnerabilidad escondida detrás de su fachada de arrogancia. Lo cierto es que, contra su voluntad, no la mandó marcharse. Ella entró en la biblioteca con respeto y percibió su inquietud. En lugar de ofrecer ayuda material, como agua o compañía forzada, simplemente preguntó: ¿Usted tampoco puede dormir? Aquella pregunta sencilla, casi inocente, lo desconcertó. Nadie jamás se había atrevido a hablarle de manera tan directa, como si fuera solo un hombre y no una figura inalcanzable. Sin darse cuenta, respondió con sinceridad: No, hay noches en que la oscuridad pesa más que durante el día. Fue la primera vez que admitió en voz alta algo tan íntimo. La conversación fluyó con naturalidad. Él contó, en pocas palabras, sobre el silencio que se había apoderado de su vida desde el accidente. Ella, por su parte, habló de su propia lucha, de cómo había aprendido a sobrevivir en un mundo que constantemente la juzgaba por su apariencia. A veces pienso que ser invisible duele más que ser rechazado, dijo ella, sin imaginar el impacto que esas palabras tendrían en él. Por primera vez, él sintió que alguien entendía su dolor, no porque conociera su riqueza o su fama, sino porque compartía una herida invisible. Esa noche, él no solo oyó, sino que escuchó, y cada frase de ella parecía iluminar un rincón olvidado de su alma. El tono de su voz no cargaba interés ni lástima, cargaba solo verdad. Era como si, por fin, alguien se atreviera a hablarle sin máscaras. Se dio cuenta de que, a través de sus palabras, podía ver nuevamente algo que había olvidado: la humanidad. Al final de la conversación, cuando ella se levantó para salir, él la detuvo, pidiéndole que se quedara un poco más. El silencio entre ellos no era incómodo. Al contrario, había una extraña paz en ese momento. Por primera vez en mucho tiempo, el millonario se durmió sin el peso de la soledad, arrullado por el sonido de la voz sencilla de aquella mujer que, sin darse cuenta, empezaba a iluminar su corazón. A la mañana siguiente de aquella noche de conversaciones inesperadas, algo dentro del millonario parecía distinto. No quiso admitirlo para sí mismo, pero se había despertado más liviano, como si una pequeña llama se hubiera encendido en medio de la oscuridad. Aún así, mantenía su postura rígida, como si temiera dejar traslucir cualquier debilidad. Fue durante una tarde común, mientras caminaba por los pasillos de la mansión, que el destino le preparó una experiencia transformadora. Avanzaba con pasos firmes, guiado por el bastón, cuando tropezó con un pequeño objeto dejado en el camino. Su cuerpo vaciló, y por un instante pareció que caería al suelo. Antes de que eso sucediera, ella, que estaba cerca, corrió y sostuvo su brazo con firmeza. El contacto fue inesperado. La mano de ella, cálida y firme, se encontró con la de él, acostumbrada solo al frío del metal del bastón. Sorprendido, intentó soltarse, pero ella, preocupada, insistió en apoyarlo hasta que estuviera seguro. Aquel toque, aparentemente simple, provocó un torbellino de sensaciones. Para alguien que vivía inmerso en la oscuridad, el tacto era el único puente para percibir el mundo, y en ese instante, su piel reconoció algo que los ojos jamás podrían ver: cuidado genuino. Ella, avergonzada, pidió disculpas, diciendo que no había querido invadir su espacio. Pero, por primera vez, él no respondió con frialdad. En cambio, mantuvo su mano sobre la de ella unos segundos más, como si quisiera memorizar aquel gesto silencioso de protección. A partir de ese día, pequeñas situaciones comenzaron a repetirse. Cuando necesitaba atravesar escaleras o pasillos más complicados, era la mano de ella la que lo guiaba. Cuando él se sentaba a la mesa, era ella quien acomodaba sus cubiertos con delicadeza.
siempre respetando su espacio, pero transmitiendo confianza con el simple contacto. Y él comenzó a darse cuenta de que la vida, incluso en la oscuridad, todavía podía sentirse de manera intensa. Hubo un momento especial en que, sin darse cuenta, él le pidió que describiera el jardín de la mansión. En lugar de usar solo palabras, ella tomó su mano y la guió por los pétalos de una flor, dejándole sentir la suavidad y la textura. Él sonrió, algo poco común, y dijo que era la primera vez en años que podía imaginar colores. Para ella, escuchar eso fue como recibir un regalo. Para él, fue la prueba de que la visión no estaba solo en los ojos, sino también en el corazón y en las manos, capaces de transmitir sensibilidad. El toque de ella, que al principio había sido solo un gesto de cuidado, pasó a convertirse en un lazo silencioso entre ellos. Era a través de ese contacto que él sentía seguridad, y era en ese gesto que ella percibía la oportunidad de demostrar que su valor no estaba en la apariencia juzgada por tantos, sino en la esencia que solo los verdaderos ojos podían reconocer. A medida que la relación entre el millonario y la nueva empleada comenzaba a adquirir contornos de confianza y cercanía, el ambiente de la mansión se volvía cada vez más hostil hacia ella. Los demás empleados, acostumbrados a lidiar con el patrón frío e inaccesible, observaban con asombro la manera en que ahora aceptaba su presencia e incluso buscaba, aunque de forma discreta, su compañía. Ese contraste generaba no solo curiosidad, sino también envidia y desprecio. Lo que antes eran murmullos dispersos por los pasillos, ahora se transformaba en comentarios malintencionados más audaces, casi dichos a propósito para que ella pudiera escucharlos. Las burlas se intensificaron. Algunos se reían de su apariencia, insinuando que jamás podría ser considerada digna de la atención de un hombre rico y apuesto. Otros la acusaban de intentar aprovecharse de su discapacidad, como si su dedicación formara parte de un plan para beneficiarse de la fortuna del patrón. Y había quienes simplemente la trataban como si fuera invisible, ignorando su presencia en breves reuniones del personal o en actividades colectivas de la casa, reforzando así su sentimiento de exclusión. Ella, por dentro, sentía cada una de esas heridas. El prejuicio que la acompañaba desde fuera de los portones ahora se manifestaba dentro de la misma casa, donde buscaba trabajo y dignidad, pero, en lugar de reaccionar con rabia, mantenía la cabeza erguida y continuaba con su labor con la misma dedicación de siempre. Sabía que ceder a la provocación sería confirmar lo que decían de ella, que no tenía lugar allí. Aún así, había noches en que lloraba sola en el pequeño cuarto reservado para los empleados, preguntándose hasta cuándo tendría fuerzas para resistir. El millonario, aunque no podía ver las miradas ni las sonrisas de burla, percibía el peso diferente en el aire cada vez que ella entraba en un cuarto. Sentía la vacilación en su voz, los silencios más prolongados, e incluso el cambio en el tono de los demás empleados cuando ella se acercaba. Una vez, durante una cena, notó que estaba extrañamente callada, respondiendo solo con «sí, señor» o «no, señor». Algo no estaba bien. Entonces, cuando todos salieron del salón, él preguntó «¿Por qué parece que carga con un peso que no me cuenta?». Ella dudó, pero respondió únicamente que estaba bien, porque ya estaba acostumbrada a ser juzgada. Aquellas palabras lo golpearon como un puñetazo invisible. Por primera vez, se dio cuenta de que, más allá de su propio dolor, había delante de él alguien que enfrentaba diariamente la carga de ser rechazada por lo que era. Y aún así, a diferencia de él, ella no se dejaba arrastrar por el rencor. Soportaba en silencio, sin perder la dignidad. Esa constatación comenzó a despertar en él un nuevo sentimiento, una mezcla de respeto y admiración que cada día se transformaba en algo más profundo. Dentro de la mansión, el prejuicio actuaba como una tormenta que intentaba apagar la llama tímida que surgía entre ellos, pero lo que nadie esperaba era que precisamente la resistencia de ella frente a las crueldades sería el combustible que haría que ese amor germinara con aún más fuerza, rompiendo barreras que parecían inquebrantables. La transformación no ocurrió de golpe, sino en pequeñas sutilezas que, para quienes observaban con atención,
eran señales claras de que algo dentro de él estaba cambiando. El millonario, antes siempre encerrado en su mundo de silencio y amargura, comenzó a mostrar comportamientos que nadie esperaba. Él, que antes ignoraba las conversaciones y respondía con frialdad a cualquier intento de cercanía, empezó a hacer preguntas, simples al principio, sobre el clima, sobre cómo estaba organizada la casa, pero que llevaban una curiosidad sincera, como si hubiera redescubierto el placer de dialogar. Poco a poco, su rigidez dio lugar a gestos inesperados. Una mañana, le pidió que describiera los colores del vestido que llevaba puesto, aun sabiendo que no podía verlos. Quería ver a través de sus palabras. En otra ocasión, le pidió que le contara sobre su infancia, sobre lo que soñaba cuando aún era niña. Él escuchaba con atención, y cuando ella hablaba, se notaba que no se trataba de un patrón en busca de distracción, sino de un hombre que deseaba sumergirse en una vida que no era la suya. Los empleados, acostumbrados a verlo como un jefe distante, empezaron a extrañar su comportamiento. Algunos murmuraban que se estaba ablandando, que la discapacidad lo había vuelto más vulnerable, o peor, que la nueva empleada lo estaba embrujando. Pero, para él, nada de eso tenía sentido. Por primera vez desde el accidente, sentía ganas de vivir, de salir de sí mismo y alcanzar algo más grande que su propio sufrimiento. Ella también notaba los cambios. Percibía cómo, al caminar, ya no se apoyaba tanto en el bastón, prefiriendo confiar en la mano que ella le ofrecía. Notaba las sonrisas tímidas que surgían cuando, sin darse cuenta, ella tarareaba alguna canción, y sentía que, en esas pequeñas transformaciones, había un hombre que renacía. En el fondo, temía lo que eso significaba. Cuanto más se acercaba a él, más se veía ella ante la posibilidad de algo que jamás había imaginado: ser amada por alguien que el mundo entero consideraba inalcanzable. Un momento especial ocurrió una tarde en el jardín. Él le pidió que lo guiara hasta allí, diciendo que quería sentir el aroma de las flores que ya no veía desde hacía años. Cuando llegaron, se arrodilló ante un rosal y le pidió que describiera cada detalle: los pétalos, el tallo, el tono del rojo. Ella, con la voz entrecortada, describió con tanta emoción que él sintió como si pudiera ver de nuevo. Luego, con una sinceridad que la hizo estremecer, murmuró: «Si pudiera ver ahora, estoy seguro de que el mundo tendría tu forma». A partir de ese instante, ya no había cómo negarlo. Él estaba cambiando. El hombre frío, encerrado en su propia oscuridad, comenzaba a florecer nuevamente, y la razón no era su fortuna ni su apariencia, era ella, la mujer humilde que, sin darse cuenta, le devolvía la vida, mostrando que a veces la mayor riqueza no está en lo que los ojos captan, sino en lo que el corazón reconoce. El vínculo entre ellos, antes sostenido solo por la necesidad y el respeto, comenzó a adquirir matices más profundos. No había declaraciones, ni gestos grandiosos, pero el silencio entre los dos ya lo decía todo. El millonario, que antes veía la mansión como una prisión fría, pasó a esperar los momentos en que ella entraba en una habitación. El simple sonido de su voz llenaba los espacios vacíos, e incluso el ruido de sus pasos se había convertido en una especie de música discreta, capaz de calmar su alma inquieta. Las conversaciones, que antes eran cortas y formales, se prolongaban hasta entrada la noche. Él quería oír sobre los lugares que ella frecuentaba de niña, sobre las historias del vecindario, sobre los sueños que guardaba en silencio. Cada detalle que ella contaba era absorbido con intensidad, como si, a través de ella, él pudiera vivir experiencias que la oscuridad le había negado. A cambio, él también se abrió. Habló sobre el peso de perder no solo la vista, sino también la confianza en las personas. Reveló miedos que jamás había compartido con nadie, mostrándose humano, frágil y profundamente necesitado de afecto. Hubo momentos sutiles que marcaron el florecer de ese amor. Una tarde, mientras ella leía en voz alta un pasaje de un libro antiguo de la biblioteca, notó que él sonreía levemente, como si las palabras cobraran vida en la forma en que ella las pronunciaba. En otra ocasión, cuando lo guiaba por el jardín, sus dedos se entrelazaron por accidente, pero ninguno de los dos se apresuró a soltarse. El toque duró más de lo debido,
y en aquel instante silencioso, ambos sintieron algo que ninguna palabra se atrevería a traducir. Para ella, descubrir ese sentimiento era tan bello como doloroso. En su interior, creía no ser digna de ese amor. El prejuicio que cargaba desde siempre le susurraba que una mujer como ella jamás podría ser elegida por alguien como él. Pero, al mismo tiempo, cada gesto de él le mostraba que el corazón veía más allá de las apariencias. Para él, la transformación era aún más profunda. No se trataba solo de volver a sonreír, sino de darse cuenta de que podía confiar, de que había encontrado en alguien invisible para la sociedad la presencia más verdadera de su vida. La mansión, antes habitada por sombras, ahora era escenario de momentos sutiles de ternura. No había besos, no había promesas, pero el amor ya florecía allí, silencioso y arrebatador, creciendo entre dos mundos que jamás debieron encontrarse, pero que ahora parecían hechos el uno para el otro. El amor que nacía entre ellos era puro y verdadero, pero el mundo fuera de la burbuja silenciosa de la mansión no tardó en imponer su crueldad. La sociedad, siempre atenta a los detalles que no comprende, comenzó a murmurar sobre la improbable cercanía entre el millonario ciego y la empleada humilde. Los rumores surgieron discretos, pero rápidamente se esparcieron por los círculos sociales que, aún sin convivir directamente con él, no perdían la oportunidad de comentar sobre la vida del hombre rico y deseado. La crueldad de las palabras no perdonaba a nadie. Comentaban que él, por ser ciego, se había dejado engañar. Insinuaban que ella se estaba aprovechando de su discapacidad y de su fortuna. Algunos se reían abiertamente de la posibilidad de que un hombre tan apuesto y musculoso pudiera enamorarse de una mujer negra, con sobrepeso y considerada por la sociedad como fuera de los estándares. Es imposible que sea amor, decían, como si el verdadero sentimiento tuviera que obedecer reglas dictadas por la apariencia. Los empleados de la mansión, alimentados por la envidia y el veneno de las calles, reforzaban esos prejuicios dentro de la casa. A cada gesto de acercamiento entre patrón y empleada, surgían miradas de burla, risitas apagadas e incluso comentarios malintencionados dejados en el aire, como quien planta espinas invisibles para herir en silencio. Ella lo soportaba todo en silencio, pero en su corazón el dolor crecía como una herida abierta. No bastaba con el miedo de no ser digna de aquel amor. Ahora estaba también la voz cruel del mundo, diciéndole que no había lugar para ella a su lado. El millonario, aunque no veía las miradas maliciosas, percibía la diferencia en los tonos de voz, en los silencios cargados de veneno y en la tristeza que comenzaba a pesar sobre ella. Notaba cómo, poco a poco, su risa discreta iba desapareciendo, como si el prejuicio estuviera sofocando la luz que antes ella traía a su vida. Cuando preguntaba si todo estaba bien, ella respondía con una sonrisa forzada y decía que sí, pero su corazón ya no lograba disimular. Las noches que antes estaban llenas de conversaciones ligeras, ahora se volvían silenciosas. Ella evitaba acercarse, temiendo que él sufriera aún más si se entregaba a un amor que el mundo insistía en ridiculizar. Era como si estuviera siendo empujada fuera de su vida por la fuerza invisible del prejuicio. Y, aunque él comenzaba a percibirlo, aún no sabía hasta qué punto ella estaba dispuesta a sacrificar su propia felicidad para librarlo de la humillación social. El peso de la discriminación caía sobre ellos como una tormenta fría, poniendo a prueba no solo el amor que florecía, sino también la fuerza de cada uno. Para ella, era el momento de enfrentar el miedo a nunca ser suficiente. Para él, era la prueba de que el corazón ve mucho más allá de los ojos, incluso cuando el mundo se niega a creerlo. Las presiones que antes eran solo susurros comenzaron a volverse insoportables. La empleada, que ya cargaba consigo las cicatrices de toda una vida de discriminación, ahora sentía el peso redoblado de estar en el centro de las miradas de juicio. Cada vez que salía a la calle, escuchaba murmullos y percibía miradas de desprecio. Dentro de la mansión, la hostilidad de los otros empleados no cesaba, y la sensación de no pertenecer a ese mundo se convertía en una carga cada vez más pesada. Lo que más la consumía, sin embargo, no era el prejuicio dirigido hacia ella, sino el dolor de imaginar cuánto podría herir al hombre que amaba. Él,
que ya había sufrido tanto con la pérdida de la vista, ahora se convertía en blanco de crueles burlas. Decían que su ceguera le impedía darse cuenta de quién realmente estaba a su lado. Para ella, cada palabra era como una hoja que la cortaba por dentro. No quería ser la causa de más sufrimiento. No quería que el nombre de él se manchara por estar al lado de alguien que el mundo insistía en considerar indigna. Una noche, mientras él descansaba después de un largo día, ella se sentó en su pequeño cuarto y lloró en silencio. Entre sollozos, tomó una decisión que le partía el corazón. Debía irse. Creía que, al alejarse, lo estaría protegiendo del escarnio de la sociedad y de la crueldad de quienes no aceptaban el amor entre ellos. Escribió una carta corta en la que agradecía la confianza, la oportunidad de trabajo y, sobre todo, los momentos que habían compartido. No se atrevió a escribir la palabra amor, pues temía manchar la pureza del sentimiento con despedidas dolorosas. A la mañana siguiente, guardó su poca ropa en la bolsa sencilla con la que había llegado. Caminó por los pasillos de la mansión por última vez, tocando discretamente las paredes, como si quisiera guardar en su memoria cada instante vivido allí. Cuando llegó al portón, se detuvo un momento y miró hacia atrás. Su corazón gritaba por quedarse, pero la razón susurraba que partir era el único camino. Con lágrimas en los ojos, cruzó el portón y desapareció por el camino silencioso, dejando atrás no solo un empleo, sino la parte de sí misma que había encontrado dentro de aquella casa. Cuando el millonario despertó y percibió su ausencia, fue invadido por una sensación avasalladora de vacío. El silencio que antes era solo rutina, ahora se volvía insoportable. La llamó por su nombre, esperó que respondiera, pero lo único que escuchó fue el eco de su propia soledad. Al encontrar la carta abandonada en su escritorio, sus manos temblaron al tocar el papel. Las palabras sencillas que ella había dejado eran como puñaladas invisibles, arrancándole algo que jamás había sentido: el dolor de perder no solo a una trabajadora, sino a la única persona que le había devuelto un motivo para vivir. Ella se había marchado creyendo que hacía lo correcto, pero lo que no sabía era que, en ese mismo instante, él comenzaba a percibir la verdadera dimensión de lo que sentía por ella. Su ausencia no era solo incómoda, era insoportable. La partida de ella abrió dentro del millonario un vacío que ninguna fortuna, ningún lujo y ningún silencio podían llenar. Por primera vez desde el accidente, sentía el verdadero dolor de estar completamente solo. Antes, su soledad era una elección. Se alejaba de las personas para no decepcionarse, para no enfrentar el juicio cruel de la vida. Ahora, sin embargo, la soledad era un castigo, un peso insoportable que aplastaba cada rincón de su alma. Pasó días vagando por la mansión como un fantasma, llamándola por los pasillos, esperando escuchar la voz que antes calentaba sus días, pero solo había silencio. La comida, que antes había ganado sabor con sus manos, ahora parecía insípida. La música, que había vuelto a tener sentido cuando ella tarareaba, se convirtió de nuevo en un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Incluso las flores del jardín, que ella había descrito con tanto cariño, ya no tenían perfume para él. Nada tenía sentido. El orgullo que siempre lo había sostenido empezó a desmoronarse. Él, que siempre se había negado a admitir debilidades, ahora estaba roto. En noches de insomnio, se sentaba en la biblioteca con la carta en las manos, repitiendo las palabras cortas que ella había dejado. Intentaba encontrar en ellas alguna señal de que ella también sentía lo mismo, pero el silencio de las líneas le arrancaba lágrimas que jamás había admitido derramar ante nadie. La desesperación lo consumía. Llamó a choferes, pidió información a los empleados, exigió que descubrieran a dónde había ido, pero nadie sabía o fingía no saber. Entonces decidió que, aunque no pudiera ver, necesitaba encontrarla. Tomó su bastón, se guió por las paredes de la mansión y, con un valor que nunca había imaginado tener, salió por el portón. Cada paso en el mundo exterior era un desafío, pero el dolor de su ausencia era mucho mayor que el miedo a la oscuridad. En el fondo, lo sabía. Ya no era solo gratitud, ya no era solo compañía. Lo que sentía era amor, un amor tan profundo que atravesaba todas las barreras, un amor que le hacía darse cuenta de que,
Si no la tenía a su lado, vivir dejaría de tener sentido. Su desesperación no era la de un patrón que había perdido a una empleada, sino la de un hombre que había perdido a la mujer que le devolvió la vida. Y mientras caminaba con pasos inciertos, repetía para sí mismo una verdad ineludible. Necesitaba encontrarla, necesitaba decirle que la amaba, porque ahora ya no había dudas. La verdadera ceguera no era la de los ojos, sino la de un corazón que tardó en darse cuenta de quién realmente iluminaba su alma. La buscó incansablemente, guiado solo por su corazón y por el recuerdo de su voz. No importaba la oscuridad, no importaban los obstáculos. Cada paso estaba impulsado por la certeza de que solo reencontrando a esa mujer podría volver a vivir. Y el destino, que tantas veces parecía cruel, finalmente decidió unirlos nuevamente. Después de días de búsqueda, la encontró en un pequeño barrio humilde, donde ella se había refugiado, intentando empezar de nuevo lejos de la mansión y lejos del dolor de sentirse una carga en su vida. El reencuentro fue arrebatador. Al escuchar su voz llamándola por su nombre, ella se paralizó, sin poder creer que él había ido tan lejos solo para encontrarla. Las lágrimas inundaron sus ojos, mezclándose con el impacto y la angustia. Intentó huir, diciendo que no debía estar allí, que no pertenecía a su mundo. Pero él, firme, sostuvo su mano con fuerza y, aún sin ver, levantó el rostro hacia ella como si pudiera verla con el corazón. Y entonces, con la voz cargada de emoción, hizo la declaración que ella jamás olvidaría. No necesito mis ojos para saber quién eres. Te veo en la manera en que tu voz calma mi corazón, en la forma en que tus manos me guían, en la fuerza con que enfrentas el prejuicio del mundo. Tú eres la única que me hizo volver a sonreír, la única que devolvió vida a mi oscuridad. No quiero lujos, no quiero belleza que los ojos puedan ver. Te quiero a ti. Quiero a la mujer que el mundo insiste en despreciar, pero que para mí es la más valiosa de todas. Ella lloraba sin poder responder. Intentaba argumentar que no era digna, que su presencia solo le traía más dolor, pero él no permitió que terminara la frase. Apretando aún más su mano contra el pecho, continuó: si el mundo se ríe de mí, que se ría. Si los demás me juzgan, que me juzguen. Ya viví demasiado tiempo prisionero de la opinión ajena. Hoy solo veo una verdad: te amo. Y si me abandonas, entonces sí estaré verdaderamente ciego, porque la vida ya no tendrá luz. Las palabras de él derrumbaron las últimas barreras que ella había levantado alrededor de su corazón. Ninguna riqueza, ningún estatus, ninguna apariencia podía competir con la ardiente sinceridad de ese amor. Entre lágrimas, finalmente se dejó envolver por el abrazo de él, y en ese instante, todo el prejuicio, todo el dolor y todas las dudas se disolvieron en un sentimiento mayor, la certeza de que estaban destinados a estar juntos. En ese momento, bajo las miradas curiosas de quienes pasaban, ya no importaban la diferencia social, la apariencia o la discapacidad. Solo había un hombre y una mujer, unidos por la fuerza de un amor que se negaba a apagarse. La decisión de permanecer juntos fue como un grito de desafío contra el mundo que tanto los había juzgado. El millonario no se escondió. Al contrario, se aseguró de hacer público el sentimiento que albergaba por ella. Reunió a amigos, familiares lejanos e incluso conocidos del pasado en un evento que parecía imposible: el anuncio de su boda. Los rumores se propagaron rápidamente, y como era de esperar, muchos reaccionaron con sorpresa y burla. Algunos decían que había perdido la razón, otros afirmaban que ella solo estaba interesada en su fortuna, pero en el fondo, esas críticas no eran más que máscaras de una sociedad incapaz de aceptar que el verdadero amor no se doblega a estándares superficiales. El día de la boda llegó, y con él una atmósfera de tensión y emoción. La mansión, antes marcada por el silencio y la oscuridad, se iluminó con flores, velas y música suave. Todos los empleados estaban presentes, algunos aún incrédulos, otros avergonzados por haber despreciado a la mujer que ahora se convertía en la señora de la casa. Ella caminaba por el pasillo con un vestido sencillo, pero lleno de significado. No era la prenda la que la transformaba, sino la confianza recién descubierta, grabada en cada paso firme. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, no de miedo, sino de felicidad.
Él, esperando en el altar improvisado, vestía con elegancia, pero lo que realmente lo hacía imponente era la serenidad reflejada en su rostro. Cuando ella se acercó, él extendió la mano sin titubear, encontrándola con precisión, como si pudiera verla. La sostuvo con firmeza y sonrió, diciendo en voz clara para que todos escucharan: «Hoy no veo con mis ojos, veo con mi corazón, y delante de todos ustedes, elijo a esta mujer como mi esposa, mi luz, mi razón de vivir». Aquellas palabras resonaron en el salón como una sentencia de verdad que nadie podía refutar. Algunos lloraron conmovidos, otros guardaron silencio ante la fuerza de ese amor. Y cuando se pronunció el sí, ya no existía prejuicio capaz de apagar la intensidad de aquel momento. El beso que selló la unión no fue solo la confirmación de un matrimonio, sino la victoria sobre todos los juicios que los habían perseguido. En ese instante, la mansión dejó de ser símbolo de aislamiento para convertirse en el hogar de un nuevo comienzo. Ella ya no era la criada invisible y discriminada, sino la mujer amada y respetada, ahora reconocida ante todos como la verdadera dueña del corazón del hombre que un día creyó estar condenado a vivir en la oscuridad. La boda no fue solo una celebración, sino el hito de una nueva vida para ambos. A partir de ese momento, la mansión que antes era símbolo de soledad se transformó en un hogar lleno de calor humano. Los pasillos, antes silenciosos y fríos, ahora se llenaban de risas, voces y el sonido de pasos que ya no cargaban peso, sino esperanza. El millonario, que se había perdido en la oscuridad tras el accidente, ahora irradiaba una luz interior que no dependía de la vista. Y esa luz tenía nombre, tenía rostro, tenía historia. La mujer que había elegido amar contra todo y contra todos. Ella, por su parte, experimentaba una transformación aún más profunda. Por primera vez en su vida, se sentía realmente vista, no como empleada, no como la mujer fuera de los estándares, no como blanco de prejuicio, sino como la esposa de un hombre que la amaba por lo que era en esencia. La autoestima que antes era sofocada por miradas de desprecio, ahora florecía en cada gesto, en cada sonrisa. La confianza que había descubierto dentro de sí misma le permitía levantar la cabeza ante cualquier juicio, porque sabía que ya no tenía que demostrar nada a nadie. La transformación no estaba solo en su vida íntima, sino también en la mirada del mundo alrededor. Muchos que antes se burlaron se vieron obligados a reconocer la fuerza de ese amor. Los empleados que la humillaron aprendieron a respetarla, no por el puesto que ahora ocupaba, sino por la dignidad con la que había enfrentado cada prueba. La sociedad, tan ávida de críticas, no pudo negar que aquella pareja era un ejemplo vivo de que el verdadero amor no se inclina ante las apariencias. Juntos, reconstruyeron sueños, viajaron, rieron, compartieron momentos simples y profundos. Él, aún sin ver, decía sentir cada color a través de las palabras y los toques de ella. Y ella, a su lado, descubrió que ser amada no significaba encajar en estándares, sino entregarse por completo a alguien que reconocía la belleza invisible. El amor de ellos se transformó en legado, una historia contada no solo en los salones lujosos de la mansión, sino también en las calles humildes de donde ella venía, porque cada vez que alguien la veía sonreír, percibía que aquella mujer humilde había vencido no solo al prejuicio, sino también a los miedos que la perseguían desde siempre. El final de aquella jornada no era simplemente un felices para siempre. Era la prueba de que el amor verdadero tiene el poder de curar heridas invisibles, de devolver la vida a corazones cansados y de transformar el dolor en redención. Él, el millonario ciego que creía estar condenado a la oscuridad, y ella, la empleada humilde que creía no ser digna de amor, demostraron al mundo que cuando dos corazones se reconocen, no hay barrera, no hay apariencia, no hay prejuicio capaz de separarlos.